¿verdad? Usted los ve llegando juntitos a la iglesia y sonrientes, pero cuando suben al carro es que no me hiciste esto. Es que tú siempre te portas así. Es que no me compraste la actividad de comida lo que yo quería. Entonces comienza, ¿qué cosa? A dañarse. Entonces, el proverbista dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él depende tu vida. Entonces, luego de eso, entramos al punto número 2, que hablaba acerca de aplicar, ¿qué cosa? Ahora sí, Carlos, la palabra de Dios. Para yo conocer la voluntad de Dios, tenemos que, ¿qué tengo que hacer? Aplicarla. Esto no es tan solo leerla. Esto no es ir a un instituto bíblico y hablar o conocer el instituto bíblico. O eso no es de tener una relación con Dios 24/7, pero no aplicarla. Recuerdan que el pueblo de Israel tenía una convivencia con el pueblo. Dios tenía una convivencia con su pueblo. Dios hablaba con su pueblo. Dios tenía una comunicación directa. ¿Y qué pidió el pueblo? El pueblo dijo, no queremos nosotros hablar con Dios. Moisés, anda y tú habla. Porque una de las cualidades de cuando no conocemos la palabra de Dios es que perdemos el norte a lo que hemos sido llamados. Entonces nos volvemos más bailarines, queremos más fiestas, parrandas, pero no queremos buscar la presencia de Dios. Usted está aquí y no son malas las fiestas. Lo malo es cuando el centro o el corazón de una persona está en la fiesta más que la presencia del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Entonces, algo que el Señor nos dice es aplica. El Señor Jesús fue tan claro, hermana Flor, que el Señor Jesús, refiriéndose a los discípulos le dijeron, ¿acaso tú vienes a aprobar la ley? Y Jesús le dice, no, yo no vengo a incumplir la ley, vengo a que se cumpla la ley. Pero es necesario que se cumpla la ley con 2 mandamientos claves. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y me atrevo a decir con todo tu ser, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios con todo tu ser, sabes que Él es el primero en todo. ¿Entiendes? Entonces aplicas la palabra. Porque cuando yo amo a Dios no le hago daño a mi hermano. Entonces consecuentemente aplico el segundo mandamiento que Jesús dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Duro, ¿verdad? Porque hay prójimos que son cabezones. ¿Cuántos han tenido algún prójimo que les ha hecho dar dolor de cabeza? Un compañero de trabajo que les hace la vida imposible. Una vecina que cuando sacas la basura, ¿qué hace? Te hace la vida imposible, etcétera. Pero algo que el Señor nos enseña es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo siempre tengo algo claro. No hagas lo que no te gustaría que te hagan. ¿Verdad? No hagas lo que no te gustaría que te hagan. Y como debemos de comenzar con nuestra familia, que es nuestro entorno, para luego ir con nuestra congregación, nuestra comunidad, el trabajo y etcétera y etcétera. Entonces, el Señor nos daba cosas claras. Entonces, aplica la palabra. Número 3, entramos a un punto donde nos direcciona. ¿Y qué decíamos? ¿Cuál es el punto número 3 para conocer la voluntad de Dios? Lo hablamos, creo que la semana antepasada. Discernimiento. ¿Alguien sabe qué significa la palabra discernimiento? Lo dimos la semana antepasada. A ver. ¿Qué significa la palabra discernimiento? A ver. Ver, vamos a hacerlo más así, como dijo Madeleine. Ver más allá de lo que está presente. Cuando tú tienes discernimiento, tú ves más allá. Cuando yo tengo, hermana Elvira, tenemos discernimiento, vemos más allá de cualquier situación. Porque entonces entendemos que viendo yo más allá, puedo ver a Dios de manera sobrenatural.
Cuando yo veo más allá y tengo discernimiento en medio de la prueba, ¿qué hace la palabra del Señor? Vivifica. La palabra me endereza, la palabra me cambia, la palabra me transforma, la palabra hace de mí una nueva. Entonces la palabra, Carlos, ¿qué hace? Porque tengo discernimiento, produce responsabilidad. Produce capacitación. Porque Él te capacita a través de la revelación de la palabra que te da discernimiento. Por eso antes, si no sabías predicar, el Señor te ha dado capacitación en el Espíritu para poder ahora hablar un mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir conmigo, yo puedo hablarle a una persona de Cristo? ¿Cuántos pueden hablar a una persona de Cristo? Entonces, eso no es que tú te lo mereces. Dios te lo dio por gracia. Porque tienes discernimiento. Decíamos que cuando alguien tiene discernimiento, ve más allá de la circunstancia y ve más allá de la persona. Cuando tú tienes discernimiento, aprendes a ver más allá de lo que cualquier circunstancia puede moverse. La revelación del oculto de Dios se te manifiesta en tu vida. Entonces, entramos a un cuarto paso, que es el último, y permítame ir, es crecer en el discernimiento y en la revelación. Diga conmigo, crecer en el discernimiento y la revelación. ¿Cuántos saben que cuando entramos a los pies de Cristo éramos bebés? ¿Verdad? ¿Cuántos bebés en pañales anduvieron aquí? Se hacían pipí en todos lados, se hacían pupis en todos lados, porque éramos bebés. Bebés, al fin y al cabo, cuando comenzamos los caminos del Señor, ¿qué somos? Bebés en Dios. Entonces necesitamos, hermano Luis, alguien que nos dé de comer, alguien que nos limpie, alguien que nos bañe, alguien que, ¿qué cosa? Que nos ponga oloroso. ¿Por qué? Porque somos, ¿qué cosa? Bebés. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿qué comienza a pasar? Después de convertirte en un bebé, comienzas a crecer. Ya deja de ser un bebé. Ya no necesitas que alguien te cambie pañales. Ya no necesitas que alguien te cepille los dientes. Él ahorita depende de nosotros. Él se levanta y depende de mí. Depende de su mamá. Muchos de nosotros cuando comenzamos los caminos del Señor dependemos de alguien. Por eso, su vida y mi vida tienen que ser testimonio para todo aquel que está allá afuera. Porque somos ese revestir para esas personas. Mire, y voy a ser claro en esto. Usted puede estar metido en todas las cosas del servicio a Dios, pero todavía puede ser un bebé en el Dios. ¿Está aquí? Entonces, el problema del tiempo de hoy, o de la iglesia de este tiempo, es que metemos a servir a Raimundo y todo el mundo. Pero no le damos crecimiento. Entonces, decía un pastor, pero cuando ya hemos metido la pata y que le hemos dicho, sirve, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y el que está en bebé, porque es su calificación, que es un bebé en el Señor, ¿qué hace? Comete errores. ¿Qué hace? No sabe manejar bien la palabra. ¿Qué hace? No tiene, ¿qué cosa? Una buena herramienta. ¿Qué hace? Lastima al hermano que está al lado suyo. ¿Usted no ha visto a los bebés peleando cuando los niños que van creciendo? Y el niñito que es quitándole algo, es mío, mío. Y el otro queriéndole tirar el juguete en la cabeza. Y así se pasan. ¿Por qué? Porque son bebés. Entonces, estamos poniendo, ¿por qué? Y quiero poner este ejemplo porque todo en nuestra vida da crecimiento. Y usted y yo debemos de entender que nunca vamos a dejar de crecer. ¿Está aquí? Nunca. Carlos tiene 40 años sirviendo. ¿Y cuánto tienes en el Señor, Carlos? Santo, al año te mandaron a servir. 41 años en el Señor. Pero aún no has dejado de crecer. Sigues creciendo. Sigues aprendiendo la palabra. Sigues teniendo nuevas revelaciones. Sigues teniendo discernimiento. Porque parte, hermano Carlos, ¿cuántos años tiene en el Señor? Carlos Duque, no Carlos Richard. Dígalo, suéltelo. 65 años en el Señor. ¿Y ha dejado de aprender? No. Hermana Marianita, ¿cuántos años tienes en el Señor?
¿Cuántas exhortaciones de pastores has tenido? Marianita me ha contado unas exhortaciones que le daba a su pastor allá. ¿Cómo te dijo en alguna ocasión? Y yo le decía a Marianita, yo soy el pastor más suave que tú has tenido. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Crecimiento. Me dicen que el pastor fundador de esta iglesia no era fácil, hermana Edith. Te la lanzaba desde el altar. Porque eso a nosotros, ¿qué hace? Nos da crecimiento. Nos da madurez. Nos revela qué cosa y nos hace, hermano, si yo retrocediera el tiempo, yo diría, wow, pero si yo no hubiese tenido al pastor que me tocó, en verdad yo hubiese quedado enano. Hermano Carlos, si yo no hubiese tenido a la pastora que me tocó, yo hubiese quedado enano. Yo le he contado a usted, mi pastora es de la vieja guardia. Y de la vieja guardia, Ruth. Que si tú estabas conversando allá atrás, te decía, venga, cuénteme el chiste que está hablando. Dígamelo. Y yo me la quedaba viendo a la pastora y quería irme así. Desaparéceme tierra. Porque algo que nos enseña la palabra es que tenemos que tener discernimiento. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mire lo que dice el texto bíblico hoy. Vaya conmigo a Proverbios 11:14. ¿Usted ha leído Proverbios en algún momento de su vida? ¿A cuántos proverbios los ha corregido en alguna vez? A mí. Cada vez que yo leo Proverbios me da una faja. Porque me endereza el tórax. Hermano, en serio. Yo leo Proverbios y Proverbios es una revelación para eso, porque es que Salomón lo escribe en una época donde ya había fracasado en su vida, donde había hecho tantas cosas en su vida, donde le había, ¿qué cosa? Alcahueteado a sus hijos, y el resultado de aquello era, ¿qué cosa? No saber gobernar bien Israel. Entonces, mire lo que dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Está aquí? Pero mire, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, mire lo que dice mi versión, que es la Nueva Versión Internacional. Sin dirección, la nación fracasa. Vamos a ponerlo en iglesia. Sin dirección, la iglesia fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Usted está aquí? Entonces, uno de los problemas de ese tiempo es que no tenemos, ¿qué cosa? Dirección. Carlos. Impresionante. ¿Verdad? Siempre debemos de entender que para yo poder crecer, tengo que aprender a oír el consejo. ¿Usted está aquí? Si yo no oigo ese consejo, así venga de un Josías de 8 años o de un Matusalén, oiga usted el consejo. Cuando yo me siento con los ancianos y las ancianas de la iglesia, yo oigo sus experiencias. Porque cuando yo oigo, aprendo. Porque este muchachito que tiene 10 años sirviendo a Dios y 15 buscando del Señor y 20, ya casi 30, ya vamos al tercer nivel. Y 30 años de haber nacido en un hogar cristiano, pero aún sigo escuchando consejos. Porque yo le puedo decir, hermana Lu, que yo tengo 30 años en el Señor. Porque desde el vientre yo conozco a mi Dios. Pero hermano, no he dejado de conocer
aun cuando la mula le habló a Balaam, aún yo sigo aprendiendo cada vez que leo eso. Porque es que cuando yo leo, Ricardo, ese texto, yo digo, Balaam tuvo que haber estado bravísimo para que él haya metido golpe a la mula. Y la mula le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Cuántas veces no entramos de la calle a la casa y pateamos el perro, al gato? La mujer viene, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Porque no hemos aprendido que sin dirección no podemos, ¿qué cosa? Alcanzar nuestras victorias. Ahora mire que está a su lado y dígale, yo quiero ser un consejero tuyo. Dígale, dígale. Ahora devuélvale el que le dijo. Dígale, yo quiero aprender de tus consejos. Hermana Alicia, yo quiero aprender de tus consejos. Hermano Luis, yo quiero aprender de tus consejos. Hermana Luz, yo quiero aprender de tus consejos. Hermano Héctor, yo quiero aprender de tus consejos. Porque en la multitud de consejos está la victoria. ¿Usted está aquí? Cuando tenemos multitud de consejos, hay victoria asegurada. Por eso cada vez algo que me encanta es que cuando te vas a sacar credenciales a nuestro distrito, te preguntan, Francisco, la primera pregunta es, ¿quién es tu mentor? Porque tú no puedes tener ministerio si no tienes un mentor. Léalo. Ese texto, porque ¿qué termina diciendo? Es triste que a veces tenemos la palabra a la mano y no obedecemos su corrección. Porque nos volvemos, ¿qué cosa? Ignorantes. No lo digo yo, lo dice la Biblia de Michael. Entonces, cuando intentamos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿hay algo en esta relación o elección de carrera o trabajo o amistad que invalidara la palabra de Dios según las Escrituras? Michael me contaba hace unos meses atrás, no sé si te acuerdas, Michael, que me decía, me quisieron prohibir predicar la palabra de Dios. ¿Hay algo que te invalida que ese lugar no es el adecuado y que tienes que decirle al Señor, Señor, déjame buscar otro lugar para yo poderte servir con denuedo? Porque a veces creemos que hay bendiciones, hermanos, pero que son maldiciones para nosotros. Entonces, por estar cómodos, no buscamos otra opción. Yo le decía a un joven que hoy estaba hablando, y le decía, el problema es que muchas veces por estar cómodos no buscamos la presencia de Dios. Es que, pastor, yo gano bien. ¿De qué te vale ganar bien si tu vida está dependiendo de un hilo para buscar del Señor? Esto ya no se predica en los altares, hermano. Porque hoy en los altares se predica, tienes un carro, una casa, esa es la voluntad. No, la voluntad de Dios es que tu vida esté delante del Señor siendo sabia, siendo prudente, siendo instruida y obedeciendo la instrucción. Entonces, es impresionante que hoy en día tenemos amistades que no nos edifican. Y no le pregunta, hermano, y permítame decirle con todo el respeto, hay amistades dentro de los ministerios de las iglesias que no edifican. ¿Usted está aquí? Ay, ¿qué pastor? Yo pensaba que era el mundo. No, en la iglesia también existe. Reverenda, yo he tenido que cortar con gente que es tóxica. Con gente que te dice, no, no vas a poder. Con gente que no honra tu manto. Con gente que no honra obedecer a Dios. Con gente que no habla el lenguaje del reino. ¿Usted está aquí?
Porque yo conozco gente que aparentan ser hombres y mujeres de Dios, pero no tienen revelación del Espíritu Santo. Porque salen de ministrar y están hablando de un hermano en la fe. ¿Usted está aquí? Entonces, yo tengo que cortar con esas relaciones. Ay, es que me trata bien. No importa, corta. Pastor, es que me duele. Corta. Porque si no cortas ahora, créeme que no va para el cielo. Esto es así de sencillo, hermano. Esto es así de claro. Entonces, una de las cosas es, hay algo en esta relación o elección de carrera o trabajo o amistad que invalidara la palabra de Dios según las Escrituras. Pregúntatelo. ¿Hay algo que está invalidando mi trabajo, mis amistades, que invalidan las Escrituras? Si la respuesta es sí, ya sabes qué hacer. Si la respuesta a esa pregunta es no, entonces la segunda pregunta que debes hacer es, ¿quieres casarte con él o con ella? Y no hablo solo de matrimonio. Cuidado, me lo van a confundir. Hablo de casarse también con pensamientos, con ideologías. Hermano, usted y yo no le debo preguntar a usted por quién va a votar, porque eso es cada quien. Pero usted y yo tenemos que tener algo claro, que nuestra línea siempre tiene que ser pro vida. Lo que defiende el Señor. Entonces hay gente, no importa, es que me da un buen seguro, y porque me da un buen seguro, ¿dónde está tu proveedor? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu pronto auxilio? ¿Dónde está tu libertador? ¿Dónde está tu ayudador? ¿Eres capaz de vender tu primogenitura por un plato de frijoles? ¿Eres capaz de vender el honrar a Dios por decir, no, es que no importa quién vaya? El problema de este tiempo es ese, que no hemos crecido en el discernimiento. ¿Te ves a lo largo en ese trabajo? Hay gente, mis hermanos, que han olvidado que esta vida es solo una y que no hay dos vidas, ni hay tres. Y siempre digo que nuestra vida no es tan solo para decir, oh, le serví a Dios, es para que tú también te puedas sentir realizado. Siéntete realizado. Si hay un trabajo, y permítame decirle a los jóvenes, si hay un trabajo que no te permite estudiar, ahí no es. Porque un trabajo siempre te va a llevar a que tú puedas avanzar. Yo siempre le digo a los jóvenes, si no les permite ser un Daniel sabio en medio de esta generación, ahí no es. Hermano, usted tiene que buscar posibilidades donde usted también pueda sentirse que ha cumplido la satisfacción, que ha crecido también. Porque hay gente que vive del día a día, pero no vive de que cuando llegues adulto pueda decir, hermana, me siento satisfecho de lo que he hecho. Cuando yo la oigo a Marianita, ¿cuántos años tiene Marianita? Y la escucho decir, yo me he recorrido el mundo entero. He predicado la palabra del Señor. Y un día me dijo Marianita, lo único que yo estoy esperando es ir a la presencia del Señor para alabar a mi Dios. Hermano, yo sí quiero llegar a ese momento de sentirme digno. No el mundo entero. Lo que quiero decirte es que yo pueda decirle a Dios, todo lo que me mandaste a hacer en esta tierra lo hice. Ahora sí estoy listo para irme contigo. ¿Usted está aquí? Pero si usted ni al perro saca y evangeliza, ¿usted cree que esto ya está listo para irse? Hermano, hay un problema. Yo le decía a mi esposa hace un rato, y voy terminando con esto. En el transcurso de la historia, usted recuerda cuando usted ve la historia de Egipto, la historia de Jericó, la historia de Ai, que son ciudades que conquistó el pueblo de Israel.
Canaán, que eran moradas por ciudades terroristas, de dioses ajenos, politeístas, etcétera. Cuando yo leo esto y leo la historia de esta ciudad de Francisco, yo decía, una de las cosas que estas ciudades, ustedes recuerdan que muchas de estas ciudades de Canaán adoraban al dios Baal, ¿verdad? Y este dios Baal siempre les pedía algo, y había un mínimo común, Michael, en esto, y es los niños. Sacrificio. Queremos sangre de niños. Si usted se da cuenta y lee la historia de Jericó, lee la historia de Ai, lee la historia de Hezbón, lee la historia de todas estas ciudades que fueron conquistadas por Israel, siempre el mínimo común es que Baal les pidió a la niñez. Y cuando yo reflexionaba con mi esposa y decía, en este tiempo, Madeleine, hay un Baal en esta generación. Pero que ese Baal se ha manifestado y se ha infringido en esta época, de manera que también ha entrado a la iglesia. Usted está aquí porque estamos entregando a nuestra generación en las manos de Baal. Ya Baal no tiene un profeta, porque los profetas es el mismo sistema de esta época que conquistan a nuestros niños para presentar su inocencia. Hermano, y yo reflexionando en esto digo, en verdad que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del poder de Dios. Pero si no aprendemos a oír consejo de la palabra y no te apartas y no vives en el crecimiento de su palabra, ¿cómo puedes aprender a derribar esos Baales? ¿Ustedes recuerdan de Rahab, la prostituta? La ramera. ¿Qué hizo Rahab? Escondió a los 2 espías. Y algo que me encanta de la historia de Rahab, hermana Flor, es que si usted se pone a imaginar más allá, porque cuando yo leo la Biblia me imagino más allá, yo digo, pero impresionante, porque para que Rahab haya adorado a Dios, es porque ella tuvo que haber oído del Dios de los hebreos. Tuvo que haber sido convencida por el Dios de los hebreos. Hoy hay gente que no ha sido convencido, hermano. Y creemos que crecimiento es tener gente convencida. Cuando lo único que va a producir crecimiento es cuando tú te convenzas y yo me convenzca del poder del Espíritu Santo que puede cambiar y transformar vidas. ¿Qué te hace a ti pensar? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo tú puedes crecer? Número 1, comprueba tus prioridades. Mira que está a tu lado y dile, comprueba tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Muchos, si yo se lo pregunto ahorita, me van a levantar la mano y me van a decir, Dios, Señor. Pastor, Dios. Tu corazón, si Dios es la prioridad número 1 y su voluntad para ti es un asunto de tu interés, entonces tu corazón está en un buen lugar. Confía en Él y ten la seguridad que Él va a dirigir tu camino, que Él va a guiarte, que Él tiene el control de tu futuro, que Él tiene el control de tu vida. Toma la mejor decisión. Sal de la comodidad y visualiza más allá. Piensa más allá de lo que Dios quiere soñar contigo. Yo le digo, a alguien le dije hace unas semanas atrás, no es que tú sueñas para Dios, es que Dios te invita a soñar contigo. ¿Usted está aquí? Dios nos está invitando a soñar. Hermano, no es malo que usted sueñe con una casa. No es malo que usted sueñe con un trabajo. No es malo que usted sueñe con una mejor posición en su trabajo. No es malo que usted sueñe con un mejor momento en su ministerio. Lo malo es que cuando usted no invita a Dios y no permite ser involucrado Dios en sus sueños, ahí está el problema. Porque Dios tiene que ser el primer colaborador de nuestras vidas.
Si Dios no está ahí, hermano, en vano edificas tu casa. En vano edificas tu familia, en vano edificas a tus hijos, en vano edificas a tu parentela, en vano edificas a tu generación, porque Dios tiene que ser tu prioridad, tu prioridad, tu prioridad. Hermanos, hay gente que ha conseguido algo de la nada, hay gente que ha conseguido situaciones de la nada, pero hay algo que usted tiene que estar claro, que su prioridad tiene que ser Dios. No es el sistema, no es el pastor, no son los líderes, es su vida de manera íntegra delante del Señor, aprendiendo a reconocer que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y porque Él es bueno, yo alabo, porque Él es bueno, yo le adoro, porque Él es bueno, yo le levanto altar en mi hogar, porque Él es bueno, canto de la misericordia de mi Señor, porque Él ha sido bueno. Porque no hay mayor satisfacción, iglesia, de entender que mi prioridad, mi primer lugar, mi segundo lugar, mi tercer lugar tiene que ser Dios. Porque Él es nuestro todo, iglesia. Aplica los principios claros de la palabra de Dios. Deja de arrancar páginas de la Biblia. Y no te lo digo de manera textual, te lo digo de manera espiritual. Deja de arrancar partes de la Biblia sobre tu vida. No digas Génesis es para mí, Malaquías no es para mí, Mateo es para mí, Apocalipsis no. Todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis tienes que aplicarlo. Tienes que vivirlo. ¿Cómo yo le hago entender esto, iglesia? Que hay que vivirlo. Hay que abrazarlo. Tienes que obtener un buen consejo de personas que te conocen bien. ¿Estás aquí? Obtén un buen consejo. No pidas consejo a alguien que no ha conseguido nada. ¿Usted está aquí? No pida consejo de alguien que no ha logrado nada. No pida consejo de alguien que tiene una familia disfuncional. No, hermano, pida consejo de alguien que sabe que es un hombre y es una mujer de Dios. Porque ahí tú tienes que tener discernimiento. Hermano, yo no voy a cualquier persona a pedir consejo. Yo puedo tener los problemas. Yo he pasado problemas en mi familia, en mi casa, pero jamás voy a cualquier persona, porque he comprendido que el Espíritu Santo que habita en mí es el que me va a guiar a pedir consejo a la persona indicada. Yo tengo que aprender a quién voy a pedir consejo. Porque hay Sanbalat y hay Tobías dentro de las iglesias, hermano. Hay gente que envidia lo que tú tienes. Hay gente que no quiere lo que tú tienes. Hay gente que envidia la unción y la gracia que Dios te ha dado. Sí, hay gente de esa clase. Pero algo que tienes que aprender es: mira a quién le pides consejo. ¿Usted está aquí? Yo no voy a cualquier persona a pedir consejo. Yo sé a dónde ir y doblar mis rodillas primero. Primero voy a la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es mi mayor consejero. El Espíritu Santo es el mayor consejero de mi vida. Voy a su presencia y ahí donde voy le digo: Padre, mira la situación que estoy viviendo. Padre, mira el proceso que estoy pasando. Padre, mira el momento que está sucediendo. Pero voy a su presencia primero. De ahí voy a alguien que sé que es un hombre y una mujer de Dios, que da fruto del Espíritu. No cualquier que dice tener unción, pero que no tiene unción ni para alcanzar a su familia. Hermano, aprenda a conseguir consejo de quien vive en el consejo de Dios.
Porque hay mucha gente en los altares que dice vivir en los consejos, pero no tiene consejo en su vida, en su casa, en su familia. ¿Cómo es posible que en este tiempo busquemos del consejo de alguien que es orgulloso, jactancioso, vanaglorioso, que te queda mirando de reojo? No, yo busco de consejo de alguien que ama la presencia de Dios, que es humilde a la presencia de Dios, que ama la fragancia del Espíritu Santo. Entonces yo voy a buscar el consejo ahí, porque por sus frutos os conoceréis. Es por sus frutos que yo veo la grandeza de Dios. El problema es que vamos a cualquier persona y no aprendemos a tener el consejo de la persona indicada. ¿Usted está aquí? Voy terminando. El pastor como que se extendió. ¿Qué horas son? Dame 3 minutos. Pida consejo de quién es, que usted sepa que tiene fruto. Cuando tengo un problema, cojo mi teléfono y llamo a mi superintendente, llamo a mi presbítero, llamo a mi madre espiritual y le digo: estoy pasando esta circunstancia, ayúdame orando. Porque alguien que sabe tener fruto sabe ser reservado. ¿Usted está aquí? Sabe ser reservado. Carlos. Impresionante. Hermano, aprenda a oír el consejo de quien viene. No pida consejo de gente que no ha logrado nada. No pida consejo de gente que no ha visto a Dios de manera sobrenatural. Bueno, ¿sabe dónde yo voy a pedir consejo en mi matrimonio? En alguien que me demuestre que tiene un verdadero matrimonio, que tiene fruto. No en el que está viendo a la hermanita que está afuera. ¿Usted está aquí? Mientras el que está en el altar está predicando, el cónyuge está viendo a la hermanita que está afuera. Ahí yo no busco consejo. Porque yo sé dónde doblar mis rodillas y que el Espíritu me direccione. ¿Y sabe por qué le digo esto y hago énfasis en esto? En el año 2011, 2009, había un pastor que voy a omitir el nombre por respeto. Y ese ministro comenzó a casar a 20 personas. Hermana Joana, 20 hermanos casó, parejas. Pero ese ministro andaba en adulterio. Carlos andaba en adulterio. Y nos preguntamos, no sabíamos que andaba en adulterio. Pasaron los años, 10, 15 años de ese casamiento. Y esto sucedió, es verídico lo que le estoy diciendo. 15 años habían pasado del hermano que había pastoreado. Unción, predicaba con autoridad. Dios hablaba, Dios hacía, wow, tú decías, pero ¿cómo? Hermano, pasaron 15 años y cada matrimonio, Carlos, comenzó a caer en adulterio. Yo sí creo en las maldiciones generacionales. Yo sí creo en los espíritus que pueden transferirse a la gente que no está parada en las manos del Señor. Hermano, ese hombre comenzó a ministrar adulterio en esas relaciones. De las 20 personas, Carlos, es triste decirlo, mi presbítero en aquella época dijo: Pastor Kenny, ¿qué está sucediendo? Que vemos a 20 hermanos que ya salieron al ministerio cayendo en adulterio. ¿Qué está pasando? ¿Sabe cuál había sido la raíz? Que el hombre de Dios estaba en pecado. Cada matrimonio comenzó a caer. Y una noche el Espíritu Santo le habla a mi presbítero y le dice: ¿sabe cuál es el problema? Que ese varón casó en pecado a mucha gente. Y toda esta gente recibió esa clase de influencia. Hermano, no se deje imponer manos por quien sea. Escúchemelo con el corazón, se lo digo. No se deje imponer manos de quien sea.
Ay, es que pastor viene, el pastor tal. No se deje imponer manos de quien sea. Tenga cuidado de quien ora por usted y le impone manos sobre su cabeza. Pablo exhorta y dice: no permitan que con ligereza pongan las manos sobre sus hermanos. Ay, es que predica bonito, canta bonito, no importa. Vaya a la presencia del Espíritu Santo y pídale: Señor, guíame, revélame a quién tengo que ir. El problema es que tenemos una generación, santo es de emocionalistas. Tenemos una generación de emocionalistas. Deje de ser emocionalista y busque la presencia de Dios, que es en Dios donde hay plenitud de gozo. Es en Dios donde hay plenitud de alegría. Es en Dios donde no hay una plenitud de vida. Discernimiento. Reconozca de quién viene. Reconozca. Carlos entenderá esto: no todo el que canta tiene unción, y no todo el que canta vive la presencia o la palabra de Dios. No todo el que predica tiene unción. Puede tener una buena homilética y una buena hermenéutica, pero no puede tener unción. ¿Usted está aquí? Puede tener una buena elocuencia de palabras, pero no tiene unción. Pero su corazón está lejos de su presencia. Hermanos, busquemos el rostro del Señor. Obtener un buen consejo de personas que te conocen bien, que te aman y que aman a Dios y su palabra. Obtén ese consejo de personas que te conocen bien. Ahora, no vayas donde ese amigo que te va a hablar bonito. Porque el problema es que nos gusta escuchar la parte bonita, ¿verdad? Ay, es que el hermano me dijo esto. Ah, qué bonito. Pero ¿qué hay de cuando tu pastor te corrige? Porque le amo, le corrijo. Porque le amo, lo levanto. Porque le amo, le enseño. Porque le amo, quiero que llegue a la eternidad. Porque le amo, le digo: hay que hacer las cosas con excelencia. Porque le amo, le digo: tiene que honrar su iglesia. Porque le amo, le digo: tiene que honrar la instrucción de la gente que está y que tiene años de recorrido. Hermano, no podemos sufrir una separación. No podemos decir: vamos a alejar a esto y vamos a alejar. No, tenemos que unirnos. Porque le amo, le digo: queremos llegar a la eternidad. Apártese del orgullo, apártese de la jactancia, apártese de la vanagloria, apártese de todos los deleites de este mundo, porque solo los santos, solo los santos, solo los santos entrará al reino de los cielos. Solo el que es santo entrará a su presencia. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Apártese para Dios y viva para Dios y honre a Dios y busque al Señor, no viendo al hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre tiene errores, pero cuando veo a Cristo, cuando veo al autor, cuando veo al Dios de misericordia, ese Dios hace cosas nuevas en mi vida. Termino con este texto. Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33 dice en mi versión: más bien busquen primeramente el reino de Dios. Subraye la palabra justicia. Porque hay gente que cree que buscar el reino de Dios es buscar la iglesia. Buscar el reino de Dios te incluye ser un hábito con la presencia del Señor. Pero para poder buscar su reino tienes que ser justo. ¿Usted está aquí? Ser justo en cada etapa de tu vida. Justo, justicia.
entonces todas estas cosas les serán añadidas. Versión Reina Valera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Póngase de pies y levante sus manos y ore a Dios.